Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm really honored. Buenas tardes. Estoy muy emocionada hoy. Es un poco imponente el estar aquí con estos panelistas de los dos economistas más importantes de Europa en un momento francamente importante. Tengo que confesar que estar aquí con Philip Lane después de el martes pasado es como un sueño para una periodista financiera, pero prometo portarme bien, así que voy a intentar contenerme en la medida de lo posible. También estoy encantada de compartir tiempo con Matteo Maggiori, que se plantea el explicar lo necesario para entender los flujos de capital en el mundo. Yo recomiendo a todos que estudien su página web. ¿Qué va a pasar con la asignación por parte de China? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la dinámica del sistema financiero en la zona euro. Es el asunto en el que se va a centrar el señor Maggiori y va a ser interesante oír el intercambio con el señor Lane, que es uno de los investigadores, uno de sus profesores, podemos decir. Así que antes de empezar esta sesión voy a hacer algún breve comentario acerca de asuntos prácticos. Vamos a pasar directamente al diálogo y después del diálogo habrá tiempo para preguntas del público. Contaremos con micrófonos, el micrófono es esencial y por favor las preguntas deben de ser breves. Yo también intentaré ser lo más breve posible. Vamos a ser testigos entonces a una conversación viva. Yo estaré moderando, estaré preguntando acerca de cuáles son las opiniones para saber qué es lo que está pasando con este fenómeno increíble que es el de la asignación global. Yo sí que me voy a permitir el interrumpirles si veo que se exceden un poquito en su tiempo. Así que vamos a empezar. Un poco de información de fondo para nuestro público. Como académicos y como diseñadores de política, tienen que centrarse en comprender quién es dueño de qué en distintas partes del mundo. Así que, ¿por qué es tan importante saberlo? ¿Por qué nos tiene que importar, por ejemplo, el patrón chino o ruso de asignar dineros, de asignar este capital global? Señor Maggiori, por favor, a lo mejor... Sí, muchas gracias. Y muchas gracias, desde luego, por acompañarnos durante el debate. Hace unos 20 años, más o menos, pues no pensábamos en quién es dueño de qué como asunto macro, pero hay tres crisis que nos han cambiado nuestro planteamiento en términos científicos. La crisis del 8, la crisis de deuda soberana y el COVID nos han demostrado que tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de concentrar los riesgos. Por ejemplo, AIG en Estados Unidos, la víspera de la crisis financiera, o quién tiene deuda soberana en Europa cuando la crisis afecta a la periferia. Resulta que es una pregunta o un asunto muy importante que nos dice dónde están las pérdidas. Si hay una dislocación del mercado, ¿cuál es el papel del BCE? ¿Qué tiene que hacer? Y esto ha cambiado muchísimo. Como resultado, entonces, el trabajo de los académicos lo refleja y los datos que se hallan. Hace 15 años Philip estaba al frente y empezó a conjugar los primeros conjuntos de datos para saber quién hacía qué en el mundo. Pero hasta hace poco no podíamos ir mucho más allá. A título colectivo comprendimos que esto era importante. El sector público, el privado, los estudiosos se han unido para hacerse con datos en grandes cantidades para saber quién hace qué en qué parte del mundo. Y esto ha cambiado. Hoy, si queremos saber, por ejemplo, quién tiene deuda soberana en Europa, pues sí que nos hacemos una idea. Algo que hace 15 años no era muy posible. Podíamos habernos hecho una idea, pero muy en términos generales. Y lo vemos, ¿no?, que con el COVID o con las sanciones en Rusia ha cambiado. Si queremos sancionar a Rusia, tenemos que saber dónde tienen los activos. ¿Son dueños directos? ¿Son indirectos? ¿Están offshore? ¿Están en paraísos fiscales? Todo ello rápidamente empieza a tener mucha importancia. Muchas gracias por la brevedad. Señor Lane, usted es quien primero ha recibido el premio y se ha centrado en este campo. Y ahora
en su nuevo cargo, ¿qué hace a título cotidiano? Bueno, pues voy a ver si doy dos respuestas a esta pregunta. Una es un asunto global, ¿no? Europa está muy abierta al resto del mundo. Asia, muchos vínculos y estrechos a Estados Unidos, al resto del mundo. Y luego, en segundo lugar, el asunto también muy importante para ciertas áreas dentro de la Unión Europea. Y la pregunta sería, ¿hay mucha interconexión entre los distintos países miembros? Y esta interconexión, pregunto, ¿se estabiliza o es una fuente de inestabilidad? Porque quién es dueño de qué nos permite dar respuestas a esa pregunta. Así que vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. En los años 90, hace 30 años, yo estaba empezando mi devenir con Gian-Maria Malesi Foretti. Básicamente buscábamos países para ver de qué eran dueños, en qué invertían y quién invertía en ellos. Es decir, la relación para con el resto del mundo en términos generales. Tenemos esta información, claro. Y hay otra pregunta y es ¿quién es dueño de qué? Y los datos en este sentido empiezan a estar disponibles hace 20 años. Hay entonces una ola de datos súper agregados. Puede ser país o pueden ser sectorial. Ahora la capacidad es superior, sobre todo cuando combinamos datos oficiales que nos llegan de estadísticos nacionales con datos procedentes del sector privado. Mateo, por ejemplo, y Morningstar. Estudiamos fondos concretos y aprendemos de esta información. Así que aquí este ejemplo de interacción público-privada, interacción entre datos oficiales, datos comerciales, es importante. Pero a mí me parece que lo importante es, cuando veo el área en su totalidad, lo que quiero saber es quiénes son los inversores globales en la zona euro, porque así, si hay un evento en Asia o en Norteamérica, vamos a ver cuáles son las implicaciones para nosotros, porque van a ser muy importantes. Pero también dentro de la zona euro voy a querer saber si ha habido alguna novedad en Alemania. Bueno, pues en Europa, ¿quién se va a ver expuesto a esta novedad, en mayor o en menor medida? Así que es un asunto complicado y fundamentalmente es una pregunta de peso. Bien, pues muchas gracias. Vamos entonces a centrarnos en un asunto candente. Señor Lane, ¿cuáles son las amenazas al sistema financiero por parte de los tipos que crecen? Bueno, voy a responder volviendo a lo que acabábamos de decir. Yo entiendo que hay tres maneras de plantearnos este asunto. Una es del punto de vista macro. El tipo sube, ¿cuáles son los sectores más afectados? Y según va pasando el tiempo, ¿qué pensamos vamos a ver desde el punto de vista del empleo, el consumo, la inversión? Esto es el canal macro. Hablamos de largos desfases, ¿no? Esto es lo que observamos. Luego, segundo, el flujo, podemos decir. Cuando incrementamos los tipos, hacemos préstamos nuevos más caros. Ese es el resultado. Y también, de hecho, desde el punto de vista de decisiones de cartera, la alternativa entre ser dueño de un bono del gobierno o una acción o colocar dinero en una cuenta, bueno, pues todo ello se ve afectado por la decisión relativa al tipo. Y luego está el tercer elemento, que yo creo que es el que más se interconexiona, que es el nuevo precio fijado a carteras ya existentes. Es decir, el efecto sobre el valor. Imaginemos, yo compro un bono en el 21, el valor de ese bono emitido en un entorno de tipos bajos va a ser muy distinto hoy. Si yo compré un activo en dólares o en euros, pues el tipo de cambio también va a haber variado. Si yo intento determinar el valor de inmobiliario, comercial o residencial, bueno, pues aquí me remito a quién es dueño de qué, porque la exposición a activos ya existentes, cuando cambia el tipo, pues tiene su qué, tiene su miga. Básicamente,
hemos visto un mundo en el que muchas personas creían que los tipos iban a ser muy bajos sin interrupción durante muchísimo tiempo. Y esto fue importante cuando se trataba de fijar el valor de muchas cosas. Hablo de activos financieros, pero vamos a hablar también acerca de las empresas, sobre todo las tecnológicas o las startups. Estas empresas van a tener beneficios a años vista. El valor actual de beneficios que solamente se materializan de aquí a 5 o 10 años depende de los tipos. Así que hemos visto grandes niveles de exposición vista la reevaluación de empresas tecnológicas. Cualquier empresa que necesita capital intangible, de hecho. De manera tal que esto es, podemos decir, lo que estamos viendo ahora. Cómo responden las personas cuando el valor de su cartera se reduce. Y aquí ya estamos haciendo referencia a algo que muchos comentan, que es hasta qué punto es importante para alguien que piensa aguantar el bono hasta su vencimiento. Habrá una pérdida en papel, pero en cuanto al comportamiento en sí, si piensas aguantar hasta vencimiento, pues el comportamiento va a ser distinto. Mientras que si es un intermediario quien tiene el bono y obliga a la venta, porque es un banco como SVP, ¿verdad? O cuando es una empresa inversora, cuando el escenario es que los inversores retail se ponen nerviosos, pues ese es el factor de riesgo. Hasta ahora en Europa todo ha ido suavemente. Hemos visto reasignaciones, es verdad, pero no hemos visto nada demasiado dramático. Así que de momento podemos decir que el ajuste ha sido suave a los tipos altos. Pero claro, estamos observando. Claro, exactamente, así es. Bueno, antes hemos comentado brevemente. Yo quisiera saber si es el mismo riesgo. Bueno, voy a comentar algo a lo que ha hecho referencia Philip y luego voy por otra vía. Cuando pensamos en la dislocación en mercados financieros, pues es un poquito como un accidente de coche. Vas ralentizando y si ralentizas a lo largo de una distancia larga, no hay problema. Ahora, si tienes 2 metros solamente, no es lo mismo. Cuando algo se mueve mucho, como los tipos recientemente, el problema es que el accidente va a ser uno más agresivo. En Estados Unidos hemos visto varios bancos que caían porque los depositantes, los clientes, sacaban su dinero. ¿Por qué? Pues porque en cuanto a los activos, el banco tenía este riesgo de tipo que estaba generando pérdidas. Esto no lo hemos visto en Europa. Hasta ahora, en Europa ha ido todo muy suavemente. No hay garantías de que siempre vaya a ser así, pero desde el punto de vista ex ante, ¿cómo podemos enjuiciar si va a ser o no sin sobresaltos? Bueno, pues por eso es importante saber de quién es qué. Queremos saber si hay alguna parte del sistema financiero, en el sistema bancario o no bancario, que están especialmente expuestas. Así que en el pasado hemos intentado averiguarlo ex ante. Algo interesante en Europa es que tradicionalmente Europa se ha basado en préstamos, pero en los últimos 15 años la intermediación procedente de no bancos, bonos, por ejemplo, en manos de empresas de seguros, mutuas y demás, se ha disparado. Y es una fórmula de intermediación distinta a la del banco, porque venden acciones al público, no hay depósitos. Y la duda es si esto es o no bueno, porque resuelve el tema de la corrida, pero a lo mejor viene de la mano de otros problemas. Si los activos son muy líquidos, pues la mayoría de las economías piensan que esto va a resolver algunos problemas. Si hay mucha liquidez, volvemos a lo mismo. Imaginemos un fondo dueño de bonos que son muy líquidos y hay que vender. Y el público empieza a querer retirar porque están cambiando, por la razón que sea, porque están temiendo incrementos. Bueno, pues esto es un problema. Y de hecho, la Fed durante el COVID tuvo que intervenir, tuvo que comprar ETFs en el mercado abierto, porque había inversiones en bonos de empresa. No lo hemos visto en Europa, pero la tendencia que apreciamos con estas posiciones que van en aumento, a futuro quizás tengamos que pensar en cómo regular este sector.
Ha habido mucha regulación en el sistema bancario, resultado de la crisis financiera, pero cabe más. Y aquí yo me distancio un poco de lo que decía Philippe, es lo que tiene que ver con soberanos. Hay una pregunta importante a nivel mundial, sobre todo importante en Europa, es la sostenibilidad fiscal. Grandes soberanos con mucha deuda sobre PIB. La deuda es fácil si los tipos son bajos, así que Italia es solvente con tipos bajos, ¿verdad? Porque es fácil la devolución. Pero si suben los tipos, va a haber problemas, como vimos allá por el 12 y en España también. Ahora, por primera vez, vemos un cambio a un régimen de tipos superiores. Los tipos en justicia no han subido mucho, son básicamente lo nominal que alcanza la inflación, pero la pregunta es válida si de aquí a pocos años vamos a volver a un entorno de tipos bajos o si vamos a pasar a un entorno de tipos altos permanentes. Y caso de ser este, pues, ¿qué van a hacer los soberanos? ¿Hasta qué punto vamos a poder mantener la disciplina fiscal? No solo en Europa, también, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hemos visto cómo se ha disparado la ratio de 0,5 a la fecha actual, en un entorno en el que la deuda era baratísima. Era tan barato el dinero que el repago ha bajado. O sea que hay más deuda, pero los tipos han bajado tan rápidamente que de hecho, se han bajado los pagos de intereses en Estados Unidos. Puede que esto cambie. Y si esto cambia, pues es otro importante cambio. Y tendremos que preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Vamos a ralentizar? ¿Vamos a ajustar a la nueva realidad? ¿O va a ser un impacto tremendo? Y en Europa esto es especialmente importante porque no hay unidad fiscal. Y pues hay diferencias entre un tipo de deuda y otro. ¿Y quién es el dueño? Es una pregunta importantísima en términos de política, a medida que nos vamos aproximando a un tipo permanentemente alto. Bueno, pues yo quisiera reaccionar a lo que acaba de comentar Mateo. Es una pregunta muy importante. Vamos a descomponerla en dos preguntas separadas. Una es el futuro de los tipos reales. Así que la base. Y en el Fondo Monetario Internacional, muchas de las fuerzas probablemente quieren mantener bajos los tipos reales. Hay muchos informes, muchos estudios y hay incertidumbre, claro. Pero yo creo que por lo que yo veo, en términos generales, parece que los tipos reales van a ser bajos en años próximos. Tendremos que ver cuáles son las fuerzas, ¿no? Yo creo que esas fuerzas van a seguir siendo las reales, pero con niveles de incertidumbre. Entonces, lo que comentaba es otro elemento, que es también acerca de los tipos nominales, que es la inflación. Ahora mismo, el mercado está seguro, y creo que con razón, además, es que la inflación se va a reducir para llegar al objetivo bastante rápidamente, a un 2% más o menos en los próximos años. Y por esta razón, los bonos a 10 años, los tipos más importantes para los gobiernos, son la media del tipo para los próximos 10 años con alguna prima de riesgo. Caso de que no consigamos bajar la inflación al objetivo de manera idónea, corremos el riesgo de que el mercado empiece a creer que la inflación no va a volver a ese 2% y a lo mejor se queda en un 3 más o menos. Si creen que la inflación va a estar en 3 o otra cifra de manera indefinida, entonces los tipos a largo van a subir más. Y esto es justo lo que dice Mateo, ¿no? La interacción con una deuda pública alta, nominal, y tipos nominales más altos van a resultar en una dinámica muy distinta. Así que estos mercados de deuda soberana sí que han sabido contenerse, básicamente, porque la confianza del mercado, que es nuestra confianza de que la inflación rápidamente volverá al 2%. Así que si pensamos a 5 o 10 años vista, se fija el precio en función de una inflación que ronde el 2. Y por esta razón, volviendo a tu pregunta, a no ser que incrementemos los tipos ahora para poder ser tan restrictivos como para devolver la inflación al 2, la paradoja es que esta es la causa por la que los tipos de inflación bajarían, porque se ha resuelto la inflación. Si no hemos resuelto la inflación, entonces los tipos a lo largo de la próxima década van a ser mucho más altos.
lo que plantea Mateo, entonces, incluye este ángulo político, ¿no? No en cuanto a lo real, que son los elementos fundamentales, pero en cuanto a lo nominal, pues va a depender de esta política. Bien, luego vamos a volver a la banca en la sombra, pero vamos ahora un poquito más allá viendo los tipos que crecen. El BCE dice que va a estudiar 3 parámetros a la hora de tomar decisiones: inflación, dinámica de la inflación subyacente o core y la fuerza de la transmisión de la política monetaria, es decir, cómo se ven afectados los tipos por el préstamo. ¿Piensa usted que va a haber tipos crecientes en tanto en cuanto no se cumplan estas 3 condiciones? Bueno, a mí algo que me corresponde hacer es reformular las preguntas como esta. Vamos a ver. Yo dedico mucho tiempo cerciorándome de que no tengo esperanzas acerca del futuro. No, yo necesito depender de los datos. Yo tengo que centrarme en la previsión de la inflación. Vamos a explicar que son 2 partes, ¿no? El caso base. La semana pasada hablamos de estas proyecciones, pero también tenemos que pensar en el riesgo relativo a ese caso base. Hablamos y comentamos si estos riesgos son más importantes para el upside o para el downside. Y la semana pasada estuvimos viendo cuáles son los riesgos que acechan a la economía y a la inflación. En segundo lugar, no queremos centrarnos o basarnos solamente en las predicciones. Es importante que también interpretemos los datos entrantes relativos a la inflación. ¿Y por qué hablamos de subyacente o underlying? Pues porque tenemos que centrarnos en esa parte de la inflación que pensamos va a acompañarnos a no ser que reaccionemos con una política. Y estamos viendo muchas medidas que ajustan en función de los impactos temporales, que ajustan también en función de los impactos sobre la inflación core de energía y alimentos. Y esto lo vamos a seguir haciendo, manteniendo la mente abierta, en vez de diciendo esto es lo que yo creo va a suceder. Y luego la transmisión, yo me centro, y lo repito una y otra vez, me centro en que la historia pues no ha tenido tantos ciclos de este tipo. Nadie está seguro al 100% acerca de hasta qué punto funciona una política en concreto en estas circunstancias tan inciertas. Modelamos muy bien en el BCE, pero los modelos son muy sensibles a todo tipo de especificaciones y alternativas, así que tenemos que centrarnos en los datos. Yo creo que la señora Lagarde lo dijo la semana pasada, ¿no? Si no hay un cambio material en las previsiones entre ahora y julio, pues parece que finales de julio estará bien y en septiembre veremos que estamos a meses desde ahora hasta septiembre, con una previsión, una ronda para septiembre. Así que en septiembre vamos a ver lo que se decide. Julio se deciden en julio. Vamos a ver qué pasa con los tipos entre ahora y julio. Estamos ahora donde estamos. Ya ha habido muchos incrementos, pero no me parece muy probable que tengamos que prever muchas guías. En diciembre se pensaba que la inflación iba a ser muy alta durante mucho tiempo y planteamos una serie de incrementos. Llegados a este momento, estamos más en un momento en el que nos dejamos llevar por los datos. Julio está a la vuelta de la esquina, a no ser que haya un cambio material, otro incremento. Pero está abierto, ¿no? Si hubiera un cambio material. Y septiembre a mí me parece que queda tan lejos que tenemos que ver qué pasa en septiembre. Esta pregunta se hace muy a menudo porque las personas de los mercados, los inversores, tienen que tomar decisiones a diario. Nosotros no. Nosotros tomamos una decisión la semana pasada, vamos a tomar una a finales de julio y otra a mediados de septiembre. Así que francamente yo no tengo que tomar decisiones todos los días. Tengo que hacerlo cada reunión trimestral y no con más frecuencia. Gracias por esa respuesta. Pero
Sí, entonces, ¿se ve usted pausando, al igual que hizo la Reserva Federal en su Banco Central? Bueno, esto es... no nos comparamos con la Fed, nos comparamos con bancos centrales a nivel universal. Y dicen, bueno, hoy no hemos subido los tipos. Seguiremos viendo los datos que van entrando y si es apropiado, habrá otra subida en el futuro si fuera necesario. No es solamente la Fed o nosotros, muchas veces en el pasado se actúa de esta manera. Y yo creo que no es una frase tan interesante porque si dejamos de subir, diremos, aquí esta es la última subida para siempre. No lo dudo, ¿no? Porque a lo mejor decidimos hoy no subir los tipos, pero en la siguiente reunión o después de 2 o 3 reuniones, los datos nos indican que tenemos que volver a subirlos. Así que después del hecho sabemos si tenemos que pausar o no, porque ya veremos, pero tiene que pasar tiempo si ese es el pico o si hay que seguir subiendo. Entonces sí, puede ser interesante el poder tratar de prever, pero nosotros lo hacemos reunión por reunión y lo que decidimos en una reunión no determina lo que vamos a decidir en la siguiente. Gracias, señor Maggiori. Dio usted esa analogía de el accidente de coche. Y bueno, es muy común que un accidente de coche causa otro accidente de coche. Puede ser que Europa esté observando ese accidente de coche en Estados Unidos para ver si va a haber uno aquí. Bueno, si vemos algo que está pasando en algún sitio, ya empezamos a preocuparnos de que nosotros tengamos el mismo problema, ¿no? Es como dijo Philip, en Europa hasta ahora no hemos visto este ciclo de subidas. Los mercados se han comportado bastante bien. Al principio sí que había una preocupación con la deuda soberana, pero no se ha materializado. Y estas cosas tienden a cambiar muy rápidamente, igual que los coches, accidentes de coche, ¿no? Que se producen muy rápidamente. Y el mercado va a afectar, por supuesto, a los mercados, pero lo que ha sido interesante en este ciclo en concreto es la relación de Europa con el resto del mundo. Ha habido muchos flujos de capital a nivel mundial. Uno muy importante ahora es de China, porque China se está ralentizando. O una vez que abrieron después de COVID, la recuperación no ha sido tan rápida como muchos habían pensado. Y las tensiones políticas con Estados Unidos han llegado a un nivel muy alto, con lo cual eso se nota en Europa, que muchos inversores están saliendo de China. Y parte de ello también es por tipos de interés en Europa y en Estados Unidos que están muy altos. Así que estas cosas están pasando, pero en cuanto a Europa, no veo ningún problema en concreto. El señor Maggiori ya habló de la banca en la sombra y si puede estar fuera de control. Algunas personas le echan la culpa en España por la crisis financiera del 2007. Pero ¿cuáles son las amenazas de estos no bancos comparado con el sistema tradicional de banca? Bueno, es una frase muy importante esta. Cuando vemos el sector financiero de no bancos, ¿qué elementos de ellos son de banca pero en la sombra? ¿Y qué elementos no son banca en absoluto? Bueno, Mateo creo que ya lo ha indicado. Gran parte de los bancos de Europa están en manos de fondos de inversión. A su vez, muchos fondos de inversión no están apalancados, con lo cual no es un banco. Un banco está muy apalancado, tiene fondo por depósitos y por bonos. Entonces, no es el mismo tipo de dinámica que tenemos en estos no bancos, que un banco sí se erode su capital. Siempre estamos buscando
si esto es un banco en la sombra y si es esa dinámica o si está menos apalancado y a lo mejor solo afecta el patrimonio de alguien, pero no tiene más efecto si falla. Entonces hay que ver si tiene derivados que pueden crear apalancamiento sintético. Y creo que, como había dicho mi compañero, si tienes activos no líquidos, pero tus inversores quieren poder tener los beneficios día por día, bueno, ese potencialmente puede ser un factor de riesgo. Recuerdo la crisis del 98 con el rescate de algunos créditos. Bueno, pues esto depende de inspeccionar los datos. Hasta ahora hemos visto mucha estabilidad en los fondos de inversión. Y con esto volvemos a lo que dije antes. Sí que es una gran diferencia. ¿Qué esperábamos de esos fondos de inversión? ¿Los tenemos para una plusvalía o los tenemos como parte de nuestra asignación de activos a largo plazo? Así que hay que ir más allá de esto. Y esto es una conjetura, pero en general en Europa el apetito de riesgo de los inversores no es tan elevado como en Estados Unidos. La gente no hace mucho day trading. Básicamente, para muchas personas han asignado sus ahorros en un fondo de inversión para largo plazo, para su jubilación. Mientras que en Estados Unidos hay muchos minoristas que esperan tener con más frecuencia un buen retorno y no lo ven tan a largo plazo. A menudo la gente dice, bueno, hay una falta de apetito de riesgo, pero eso algunas veces es estabilizador también. Entonces, para el debate, bueno, pues esto es lo que quería decir, pero es una conjetura. Sí, para el debate vamos a aprovechar que está usted viendo todo esto desde fuera. Te propondría alguna regulación para que esta banca en la sombra esté más controlada. Sí, dos cosas. Una es un ejemplo de lo que Philip ya mencionó. No todos los fondos son iguales. Algunos fondos están muy apalancados. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el Reino Unido trató de aprobar el mini presupuesto? Algunos de sus fondos de pensiones ubicados en Irlanda estaban comprando los yields, los bonos del Tesoro del Reino Unido, y el tamaño de esa operación tomó al mercado y a los reguladores por sorpresa y realmente produjo un debacle en el mercado de deuda soberana de los G7. Creemos que todo está bien, que no hay que prestarle mucha atención, y hasta en un mercado de los G7 puede generar movimientos de precios que no nos gustan. Bueno, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir, no duró mucho este problema, pero podría haber sido mucho peor. Si hubiese sido un pánico general, bueno, pues esto fue algo realmente muy del Reino Unido y causado por ellos mismos, francamente. Ahora bien, hay dos cosas más. Una parte de la regulación es que si es un banco, lo tienes que regular como un banco, y ahora no están siendo regulados así, o estamos iniciando ese proceso. Pero hay otros dos problemas. Imaginemos que una gran parte de los activos de la economía están en manos de los inversores italianos. Ellos entran en pánico más que los profesionales. Supongamos que tenemos un fondo de inversión que invierte en en bonos de empresa. De repente no podemos comprar el 50% en bonos del Tesoro, y si los quieres rescatar tienes que vender, y ese es un problema. Y eso todavía no lo hemos visto suceder. Bueno, tuvimos COVID
y en y la acción en esto, en los mercados en Europa y en Estados Unidos sí hubo algo de esto, pero al ir creciendo esto, este es un problema que nos vamos a tener que enfrentar una y otra vez. Y no, para los mercados que son muy líquidos no es un gran problema, donde hay mucha capacidad para absorber la otra parte de los flujos. En renta variable, por ejemplo, ahí no nos preocupa tanto, pero nos preocupa si es una es una tendencia estructural, si estos fondos crecen mucho comparado con los fondos hedge. Pero en cualquier día, la asignación de capital es fija, pero si vemos en 10 años, sí que va evolucionando las cosas. Y este tipo de inversores están creciendo mucho. Y otra cosa que quería mencionar, que cambia un poquito el punto de vista, es que no es solamente un problema de lo que hacen, también existe el problema de cuánto como académicos o decisores políticos podemos ver sobre el mundo a través de estas transacciones, de estas operaciones. En Europa pensaríamos que si vamos a ver, por ejemplo, los hogares españoles y queremos saber qué exposición tienen a Italia, si Italia baja, ¿cuánto van a perder los hogares españoles? Bueno, los hogares españoles suelen comprar fondos de inversión, pero como saben, casi todos compran fondos de inversión que están ubicados en Irlanda o en Luxemburgo, y esos fondos tienen activos, por ejemplo, bonos italianos del Estado. Puede ser benigno, puede ser eficiente, a lo mejor están teniendo acceso a mejores productos porque esos fondos se están vendiendo por toda Europa y no tienen un producto español y con muchas comisiones porque el mercado es muy pequeño. Tiene esas ventajas, pero sí que crea un problema para que nosotros entendamos qué exposición tienen ustedes, cuál es su riesgo, sobre todo dentro de Europa, y averiguar quién tiene exposición a quién. Para darles un ejemplo extremo, hogares españoles comprando bonos de BMW emitidos por la filial en Holanda a través de un fondo en Luxemburgo. Bueno, si eres un académico viendo estos datos parece una pesadilla. Es una posición de hogares españoles en Luxemburgo, luego de Luxemburgo con Holanda y luego una posición en inversión directa extranjera de Países Bajos, Alemania. Entonces, un hogar español compra ese bono. Es una pesadilla para alguien que estudia los flujos. Puede ser benigno de inicio, pero si hay una crisis y queremos saber cuáles son las exposiciones, ¿cuánto tardamos en obtener esas respuestas? Si creemos que tenemos esas respuestas así fáciles de conseguir, no es así. Estamos estudiándolo. Y Europa es un caso muy interesante en este caso, porque gran parte de la intermediación financiera se produce en 2 o 3 países y porque no tenemos unidad fiscal. En la intermediación en Estados Unidos también casi todo se produce en Nueva York, pero tiene una regulación armonizada. No es así en Europa. Tenemos segmentación y si alguien se rompe bajo estrés, pues puede haber un problema. Y por eso estoy estudiando todos estos flujos. Bueno, él no parece tan tranquilo como usted como con el tema de la banca en la sombra. Pero quería preguntarle, ¿usted sigue sus investigaciones para tratar de hacer un seguimiento de estos problemas que acaba de decidir que es una pesadilla para los decisores políticos? Bueno, colaboramos con el BCE. Desde luego es una buena colaboración la que tenemos. En segundo lugar, donde estamos ahora es, hemos avanzado muchísimo si lo comparamos con la situación anterior. Del 2008 al 2012 estábamos tratando de calcular las exposiciones. Teníamos el mecanismo único de supervisión y teníamos que entender qué exposiciones había y la capacidad el mecanismo de supervisión tiene que entender cuál es la exposición de los diferentes bancos. Y a propósito,
Hay muchos fondos que están relacionados a bancos. No le podemos decir a Mateos, tiene este conjunto de datos, aquí lo tienes. Pero a través de los conocimientos blandos, sí sabemos algo. Sabemos más de lo que viene en los conjuntos de datos. Pero también estoy de acuerdo en que me gustaría ver más progreso en el desarrollo de datos de mejor calidad. Nunca estamos... hay que conectar al propietario, al tenedor, con el riesgo. Pero como dice Mateo, la eficiencia de tener diferentes ubicaciones en Europa especializados en servicios financieros es una realidad, es así, aunque algunas veces eso hace muy difícil entender los datos. Pero acabamos de emitir un informe hace unas semanas que tiene una analítica muy interesante acerca de todos los riesgos en los que nos centramos. Sobre todo son riesgos de cola. Pero ahí es donde las cosas se ponen interesantes, cuando se puede desarrollar un riesgo de cola. Así que ya se ha progresado bastante, pero queda mucho por hacer. Estaríamos mucho más satisfechos, contentos, si hubiese más unión de mercado de capitales en Europa y más desarrollos en una unión fiscal para que haya un más equilibrio en Europa. En vez de tener acción fiscal a nivel nacional. Y tenemos un ejemplo muy concreto durante la pandemia. El tener Next Generation, eso estabilizó muchísimo. Así que creemos que es importante la unión y una capacidad fiscal centralizada por motivos macro, por motivos de estabilidad financiera sería muy interesante. Sí, habló sobre la unión incompleta de mercados de capitales y de unión fiscal. Bueno, pues quiere trabajar en estas reformas, en estos esfuerzos, pero bueno, todavía no se ha avanzado mucho. Me pregunto, ¿cómo evalúan hasta qué punto la zona del euro está integrada hoy en día desde el punto de vista financiero? ¿Hay alguna tendencia histórica que creen ustedes que puede continuar? Bueno, en mi opinión, y además hay muchas diapositivas en la página web. Y tuvimos una conferencia con la Comisión Europea recientemente en Bruselas. Así que sí hay algunos indicadores de integración financiera publicados y son interesantes. Pero no contesta quién es el propietario de ese riesgo, de esa exposición, como decía Mateo. Y tú misma lo has dicho. Lo que queremos saber es de qué forma el sistema financiero va a ser una fuente de estabilidad y de qué forma va a ser una fuente de inestabilidad. Y hay dos elementos ahí. ¿Cómo responde Europa y el mundo a un shock común? La pandemia fue un ejemplo bueno de ello. La guerra en Ucrania también es un shock común para todos. Pero desde el punto de vista de Europa, también hay que contestar la pregunta hipotética. ¿Qué pasa si un país o un grupo de países tiene problemas? Y lo que ha sido muy interesante en este ciclo de subidas de tipos es la ruta a la estabilidad de los diferenciales. Los diferenciales también son un indicador muy importante que hay que considerar. Y volvamos a dos o tres motivos fundamentales. En primer lugar, la inflación es un problema en gran parte común
y se cree además que se va a volver a un nivel normal de inflación. Eso es algo común también. Así que ahí hay coherencia. Luego, en segundo lugar, hace un año ya introducimos el instrumento de protección de transmisiones, los TPIs, que dicen si queremos pánico, si vemos algo donde hay una reasignación que se aleja de algunos países europeos hacia otros países europeos, si evaluamos que esto no solamente se basa en los fundamentales, sino que es un pánico bancario, una corrida bancaria, hay que intervenir. Y eso ha desempeñado un papel, que la gente no debe de creer que puede suceder lo que sucedió en el 2010, 2012. Y no tiene que haber ese pánico porque no había un backstop. Ahora tenemos un backstop. Y falta de información había. Con un solo supervisor, con mucha más transparencia, las situaciones donde se puede producir el pánico son menos probables ahora. Pero siempre tenemos que estar en guardia, siempre vigilantes. Y volviendo a la pregunta básica aquí, sabemos mucho más ahora de quién tiene qué. Y tenemos estadísticas de valores en manos de quienes están, no solo de forma agregada, sino por sectores. Sabemos los patrones de esos flujos. Y en la diapositiva de la página web hay una balanza de pagos muy interesante y subdividida por sectores. Y vemos bien los flujos sectoriales, porque si los flujos vienen de inversores nos podemos quedar más tranquilos que si vienen de inversores muy apalancados. ¿Quién es el último tenedor de esos títulos? Se puede quizás poner nervioso bajo algunas condiciones, así que estamos colocando ahí más datos, haciéndolo más transparente, cuanto más datos mejor, pero por ahora el sistema europeo, yo creo que hay muchas cosas que puede resolver el BCE, el Next Generation dio mucha estabilidad. Y luego, en cuanto a futuros eventos de cola, está bien también tener ese instrumento TPI para que la gente entienda que el BCE, cuando ve un evento que puede causar pánico, está decidido a intervenir si fuera necesario. Señor Maggiori, aparte de hablar de o contestar sobre estas tendencias históricas, a lo mejor en 20 años está en la silla aquí del otro lado, pero ¿cree usted que los políticos quieren o iban a adoptar la unión de mercado de capitales? Bueno, no soy político, pero sí le puedo hablar de la unión de mercado de capitales. Cuando vemos Europa en los últimos 20 años, ha habido mucho éxito, pero también problemas bien conocidos. Desde luego hay mucha más integración que antes. Eso ha sido beneficioso. Desde su fundación se entendió claramente que estábamos entrando en una unión monetaria sin una unión fiscal. Eso ya tenía sus problemas. No es que descubrimos después que era un problema, lo supimos desde el inicio, sobre todo entre los economistas, pero no se comunicó tan bien al público en general. Pero esto sabíamos que iba a ser un problema. Y el BCE, en mi opinión, ha hecho un magnífico trabajo luchando contra este problema. Pero es un problema real y solamente se consigue resolver con más integración. Y hay realidades políticas y límites políticos a la voluntad de integrarse, sobre todo si se trata del espacio fiscal. Como saben, este ha sido un tema muy recurrente en algunas capitales porque se perciben como no compartir, sino como
sabemos en qué dirección van a ir los flujos en una crisis, pero se ha conseguido bastante. Y si volvemos a los datos, Philip hablaba de los datos del BCE. Yo lo dije desde el principio, en los últimos 10 años sí que ha habido mucha convergencia entre la industria, los académicos y los decisores políticos, tratando de entender estas cuestiones. Y yo creo que eso lo han hecho muy bien y nosotros hemos colaborado con ellos sobre la base de esos datos, y esto lo estamos haciendo cada vez mejor para conseguir las respuestas que estamos buscando. Pero la Unión de Mercado de Capitales sigue teniendo muchos problemas. En primer lugar, la retención de impuestos en Europa no está bien armonizada, y al eliminar estas barreras surge otro aspecto, que es que el mercado privado va a utilizar barreras cada vez más bajas para optimizar sus ganancias. Y sus ganancias a lo mejor no son ganancias sociales. Así que un tema muy activo en Europa es, por ejemplo, el desplazamiento de beneficios que está pasando para las grandes empresas, no solamente en Europa. Muchas empresas internacionales, sobre todo las multinacionales norteamericanas, suelen utilizar jurisdicciones europeas para estos fines. Y esto va a ser cada vez más un problema. Al ampliar este mercado y eliminar las barreras, porque van a utilizar los márgenes a su beneficio. Y como saben, hasta aquí en España ha habido recientemente un tema político, según tengo entendido, con una de sus empresas. Pero también hace que surja la cuestión de justicia a nivel europeo. Vamos a tener que hablar hasta qué punto el hacer que estos mercados estén unidos y hacer que se fluya capital fácilmente se genere prosperidad en vez de que se acumule solo arriba. En cuanto a la distribución de riqueza, bueno, pues es muy fácil ver todos los flujos o decir que todos los flujos que cruzan fronteras son negativos, pero lo que tenemos que hacer para crear valor social es analizar la parte que quizás no es valiosa socialmente y averiguar cómo vamos a por esas partes del sistema y si están creando inestabilidad o generando ganancias que se concentran en las manos de muy pocos que pueden operar a esa escala. Y esto va a seguir siendo una conversación que se va a producir en Europa para generar más integración. Y así llegamos a la última pregunta antes de pasar a nuestro público. Como comentaba el señor Majid, algo que define a la zona euro es la diversidad, ¿no?, de sus economías. Algunos desempeñan papeles importantes en los escenarios del mundo, por lo menos si pensamos en el tamaño de sus economías domésticas. Yo creo que todos los aquí presentes están pensando en su país de origen, el señor Lane. Así que, ¿cuáles son los desafíos, costes y beneficios que representan para la zona euro? Yo creo que al señor Majori le preocupa el impacto del Brexit, que sigue su curso. El sistema financiero se está ajustando. Puede que se quede exacerbado la realidad de algunos países. ¿Cuáles son los desafíos, los costes, los beneficios, por favor? Pues la verdad es que esta respuesta que voy a dar va a ser amplia. Vamos a ver el impacto económico, vamos a ver el impacto sobre sistemas financieros, sobre datos financieros más en concreto. Yo creo que claramente hasta hace poco tiempo lo que hemos apreciado es un incremento notable en una combinación de cadenas de valor varias y también el auge de las empresas superestrella, que básicamente pueden hacer lo mismo en todo el mundo o cuyos productos tienen un impacto global. Estas empresas pueden optimizar los patrones globales de producción y también la configuración financiera. Hay muchas empresas subsidiarias, muchas fórmulas para optimizar ¿cómo llamarlo?, la asignación de beneficios y flujos financieros. En parte también ha habido una respuesta
que es la reforma fiscal de la OCDE. Esta reforma ha sido muy interesante. Hemos visto una convergencia entre muchos países del mundo y en parte nos afecta en casa ahora ya y otras partes se van a apreciar en el futuro. Eso es un asunto. Hay otro asunto y es que la estadística se organiza de manera nacional, pero cuando hay empresas globales, ¿cómo interpretar el PIB de una empresa global en un mundo en el que las empresas pueden reasignar la propiedad intelectual a distintas partes del mundo? Es así, ¿verdad? En Irlanda, desde luego, pues tuvimos que replantearnos la estadística nacional porque es un mundo distinto. Y es muy importante, yo creo que en Irlanda hemos sabido progresar. Todo el mundo entiende lo que es el PIB y sabemos que es un número que da lugar a confusión. Estamos centrándonos en demanda modificada, nos centramos en ingresos nacionales ajustados, brutos. Otros países quizás tengan que plantearse lo que Irlanda ya ha tenido que hacer. Lo que hemos tenido que hacer es ver cuáles son los conceptos económicos más útiles en vez de centrarnos en lo que está fácilmente a mano como información acerca del PIB. Bueno, esto es así. Y luego la paradoja de la globalización es que a título global, pues el mundo es más eficiente, el mundo es más rico, pero con esta interconectividad tenemos que aceptar que si una empresa toma una decisión de básicamente reorganizar su producción, pues puede haber una dislocación notable, porque estas empresas son enormes en comparación con las economías. Las decisiones de unas pocas empresas pueden hacer que varíe el PIB. Y hemos visto en Irlanda cómo ha ido en un sentido, ¿no? Cada vez entra más propiedad intelectual, pero también sé que en términos conceptuales esto es un riesgo, ¿no? Caso de que cambiaran las tornas. O sea que en el caso de Irlanda, pues es una cosa. Otros países, Países Bajos, Reino Unido, Luxemburgo, otros países en mayor o menor medida. Pero vamos a lo práctico. Madrid, por supuesto, es un lugar, Dublín es otro lugar, donde lo que está sucediendo y es visible en los datos es que ahora, en términos generales, las grandes empresas financieras tienen que atender a sus clientes europeos desde una entidad europea. Lo que vemos entonces es que hay menos flujos de y al Reino Unido desde la zona euro, pero más flujos dentro de Europa. ¿Por qué? Pues porque ahora hay una actividad en Madrid, en París, en Dublín, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Así que esto va a ser un ejemplo clásico, ¿no?, en los años venideros, aparte de todo lo demás, mapear el efecto de Brexit en la reorganización del sistema financiero internacional. Yo creo que en la sala hay algunos expertos financieros. Voy a comentar entonces que es un ejercicio de limpieza doméstica. Son decisiones que toman personas que llevan grandes empresas, entienden, por supuesto, la necesidad de atender a sus clientes europeos desde un punto europeo, pero en cuanto a hechos, en cuanto a la realidad sobre el terreno, ¿importa? Pues ya veremos si importa, porque en última instancia cabe pensar que estas empresas están organizadas en función global. Bueno, aquí veo algunas ideas para el siguiente premio, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y por esta oportunidad. Gracias.